Excelente, muy buenas tardes. De verdad que como siempre es un gran placer pues poder compartir con todos ustedes tu espacio Psicología y Salud Radio. Como siempre tenemos temas sumamente interesantes para todos ustedes. Vamos a ir a una pausa comercial y cuando regresemos volvemos con más de este espacio. Y estamos de vuelta en este espacio y contamos con un invitado muy especial y agradeciéndole de verdad de antemano pues su visita al licenciado Melanio Paredes, miembro del Comité Central PLD. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. El placer es mío poder compartir con tus oyentes en este espacio que sé que tiene bastantes seguidores. Gracias. Vamos a hablar un poquito de cómo la educación influye en la salud física y mental. Bueno, vamos a tocar algunos puntitos. Profesor, pero háblenos primero de su trayectoria personal y profesional. Muy bien. He sido un maestro de toda la vida. Naturalmente, en mis inicios no cursé la carrera de educación, sino que comencé estudiando ingeniería química, terminé la carrera de física en la UAS, posteriormente hice economía en INTEC y una maestría en Economía de la Educación con la Universidad de Montreal, en un programa de la UCAMAM y la UAS, con esa importante universidad canadiense. Me inicié como profesor de media en físicas y matemáticas, que fue muy fuerte, y fue circunstancial. Yo, durante mis primeros años universitarios, me gustaban las matemáticas y la física me atraían. Servía un poco de monitor y de asistente del profesor, y ahí conocí al director de un colegio episcopal quien me reclutó para impartir docencia en el colegio episcopal San Marcos. En ese entonces estamos hablando de principios de los 70, han corrido muchos años. Algunos años. Y ya inmerso en la tarea educativa, entonces me dediqué a estudiar educación propiamente como carrera y luego hice la maestría. En esa experiencia muy apasionante, que absorbe, he dedicado prácticamente 40 de mis años de vida, desde simple maestro de ese liceo secundario, del colegio Episcopal San Marcos, hasta llegar a ministro de Educación. Y naturalmente no nos apartamos, porque aún fuera ya de un puesto público, mantenemos la actualización, nos mantenemos al tanto, promovemos investigación en el campo educativo, desde la Fundación Pensar y Crecer, que fundamos en el año 2011 al salir del ministerio. Y nada, esa ha sido nuestra vida y nuestra pasión, y la seguimos asumiendo con mucho orgullo y con mucha responsabilidad, porque la educación es fundamental en el desarrollo de toda sociedad. Claro que sí. Y a nivel así de ministerio, pues usted ha tenido importantes cargos. Háblenos al respecto. Sí, bueno. Aparte de educación, de sí, verdad que... yo los sé son muchos. No me gusta hablar de ellos porque entonces se le acumulan los años a uno. Pero mi primera función pública, aparte de maestro, fue legislador. Yo fui diputado en el periodo 90-94 por mi provincia de San Cristóbal. Yo soy nativo de Jaina, pero Jaina corresponde ese municipio a la provincia de San Cristóbal. Posteriormente, entre los años 96-97, dirigí el gremio de los profesores, la Asociación Dominicana de Profesores, fui su máximo dirigente en esos 2 años y dejé la ADP cuando entendía que había cumplido un papel. No soy de lo que creo que hay que eternizarse en las posiciones, para ir a ocupar una posición posteriormente en el año 97 como director del Indotec, que hoy es IBI. Era el antiguo Instituto Dominicano de Tecnología Industrial, que pertenecía al Banco Central, donde tuve una experiencia interesantísima, porque es una institución, lo era en ese entonces y sigue siendo hoy, que promueve la investigación y el desarrollo. Y desde allí promovimos la llamada Feria de las Ideas. Me complace el mérito de haber propiciado la creación de la Asociación de Inventores de República Dominicana, que todavía hoy se mantiene, y desde el Indotec luego posteriormente pasé al Departamento Aeroportuario como su director. Tiene que ver con puertos, fue en el periodo de la privatización de los puertos, y más adelante también dirigí la Autoridad Portuaria Dominicana entre el año 99 y el año 2000.
Con la vuelta al poder de Leonel Fernández en el año 2004, entonces fui designado en el Infotec, el Instituto de Formación Técnico Profesional. Ahí estuve 3 años, de 2004 al 2007. Una experiencia maravillosa para mí, una de las experiencias más provechosas en mi vida, por cuanto en esa institución uno puede efectivamente cambiar destinos. Yo pude ver jóvenes que ingresaban a un curso de formación en mecánica industrial y posteriormente desarrollarse en apenas 2 o 3 años y lograr ingresar, trabajar en su proyecto de vida, integrándose al mundo productivo. Yo pienso que sigue siendo válida instituciones como el Infotec para ampliar oportunidades a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes y adolescentes, hacia su primer empleo. Y ya después del Infotec, me elevaron a la categoría de ministro, siendo ministro de Industria y Comercio, una de las carteras más importantes del país, durante el año 2007-2008, y finalmente mi última función pública fue como ministro de Educación entre los años 2008 y 2011. De manera que ha sido una vida muy intensa como servidor público. Claro. Hoy soy un jubilado de la materia educativa, en términos de que cumplí los años para esa jubilación al salir del ministerio, pero sigo activo. O sea, el maestro no se jubila nunca, como no se jubila un médico, y algunos políticos quieren eternizarse también en el ámbito de la actividad política. Así es, pero de verdad que ha sido mucho y muchos aportes en las diferentes tareas que le ha tocado en la vida. Muy interesante y largo. Y largo. Una de mis mayores satisfacciones es que en todas las instituciones que me ha tocado dirigir he llevado el espíritu de la reforma. Porque se ha establecido que lo único que no cambia es el cambio es permanente. Y los actores en todos los ámbitos, en el ámbito social, político, económico, tienen que estar alertas para cuando se prende el bombillito de alerta de que hay que producir cambio, tratar de desaprender, que es una de las cosas que he aprendido en educación, no solamente por mi experiencia en el campo educativo, sino que el signo de los tiempos dice que hay que ir ajustándose, que los actores cambian, que la forma de relacionarse los seres humanos cambian de manera permanente, y las instituciones como tal tienen que readecuarse a esas exigencias, a esos desafíos. Por eso, en todas las instituciones en que he estado como gerente, como incumbente, he llevado el espíritu de la reforma, del cambio, de la adecuación. No me complace estar en una posición simplemente por devengar un salario o beneficiarme de lo que dicen las miras del poder. No tiene sentido, porque al mismo tiempo la función pública es una posición pasajera. O sea, tú puedes estar en una posición hoy y mañana simplemente estás fuera de ella. Y recuerda al doctor Leonel Fernández, que participé con él en una experiencia interesante de estrategia gubernamental de 2007 al 2012, aún ya estando fuera del ministerio, que nos decía siempre: el servidor público tiene que concebirse, tiene que percibirse como un esclavo con título de nobleza. O sea, es un esclavo de esa opinión pública a la que tú te debes, por la que tú recibes un salario, a la que tú debes rendir un servicio, aun cuando parezca un título de nobleza, porque te rinden todos los honores habidos y por haber, pero eso es mientras esté en el cargo. Cuando sale del cargo, esos honores desaparecen, y lo que viene entonces es el cuestionamiento y la rendición de cuentas. Así es. Profesor, háblenos de usted, el ser humano. ¿Quién es Melanie? Es interesante, y exponerse al examen de un psicólogo siempre es retador. Bueno, yo pienso que lo más importante en el ser humano es identificarse consigo mismo. Hay que hurgar en su interior. Yo siempre de niño me hacía la pregunta: ¿de dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? Y eso es lo que te permite a ti definir propósitos de vida. Así es. O sea, si tú logras identificarte internamente, escuchar tu voz interior y a partir de ahí fijar unos valores de actuación en la vida,
podremos cometer los errores porque los hierros son de los humanos, pero si hay un propósito y un horizonte claro, eso te permite a ti participar y activar en la vida en todos los ámbitos con posibilidades de éxito. Y es lo que he sido. La humildad, la lealtad son valores importantes. Asumir el bien común. No se puede concebir a un ser humano que solo piense en su ego, en lo que puede obtener como beneficio particular, porque sería muy aburrido. No tiene sentido que yo la felicidad la concibo cuando tú eres capaz de agradar, de llevar la felicidad al semejante. Por eso no creo en que una vida puede ser total, puede ser, digamos, placentera, si tú te conformas con simplemente alcanzar objetivos individuales y particulares, y esto no impacta a los demás, a tu entorno familiar, a tu entorno territorial, al país en sentido general. De manera que ese es el melanio, como yo me considero, muy identificado conmigo mismo. Yo no he sido un creyente, aunque respeto profundamente la fe religiosa, pero tengo unos valores que me lo dicta mi conciencia. Y naturalmente también tuve un hogar humilde. Mi padre fue trabajador, pasó de ser un pescador en la desembocadura del río Jaina, donde nací, a ser luego obrero del ingenio y del puerto, de manera que mi experiencia era ese tránsito de mi padre, como se han dado en muchas sociedades, de pescador a trabajador, que se empeñó en que nosotros adquiriéramos una educación para obtener un título profesional. Sin embargo, ese título profesional para mí es simplemente una herramienta para poder desenvolverte en la vida con habilidades y competencias y rendir un servicio. Pero lo más importante fue esa formación de hogar. Yo nunca vi a mi padre ejercer la violencia en mi hogar. Yo nunca vi a mi padre dando un mal ejemplo en términos de su conducta personal. Y vi a mi padre que sin ir a una iglesia, sin embargo, su conducta se correspondía con el humanismo cristiano, en términos de vocación de servicio, en términos de no hacer daño a los demás. Y mi madre sí, que fue una creyente, practicante de la religión, fueron mis dos referentes en términos de mi formación humana y ciudadana. O sea que en realidad ver la humildad, el amor y la gratitud en cómo usted se expresa es increíble, porque haber ocupado pues tantos cargos importantes, haber tocado tantas personas, como por ejemplo en el Ministerio de Educación, donde directamente pues se encarga de que todo lo que tiene que ver con las escuelas, con los colegios, que los niños puedan asistir, bueno, en fin, son una serie de cosas, y ver cómo usted habla de esa forma y de sus ejemplos, de verdad que es increíble. Fue una experiencia interesante mi vida docente, porque yo comencé prácticamente a los 18 y 19 años, estaba cursando los primeros cursos en el colegio universitario, y en ese rol, como te dije, porque me reclutaron para ir a trabajar. Yo tenía alumnos de bachillerato, los que le daba dibujo, lineal, matemática y física, que eran de mi misma edad. Hoy lo encuentro por ahí, me siguen diciendo profesor, y son de mi edad, con canas, al igual que yo. O sea, yo comencé, maestro, correcto, comencé muy joven. Y posteriormente, después que salí del gremio, en el año 95, incursioné en la educación superior. Yo fui profesor de UNILE del año 95 hasta el 2005, en que me retiré porque las funciones de Estado que desempeñaba me hacía difícil poder cumplir con el horario, claro, y el rigor que demanda, por ejemplo, la colocación de la calificación de los alumnos en línea. Entonces, me decía mi directora de la Escuela de Economía de INTE en ese entonces, el profesor, usted tiene muy buen récord, no permita que una ausencia le dañe ese récord. Entonces, bueno, yo mejor me retiro un tiempo porque las funciones públicas me impiden, tenía que hacer viajes en ocasiones. Pero esa experiencia de que pasaran por mis manos decenas de miles de alumnos, primero del Colegio San Marcos por 10 años, del Liceo Mauricio Báez en Jaina por 18 años, 17 años, posteriormente por 10 años en UNILE, es un acervo que yo conservo y que en alguna medida también ha
ha referenciado mi vida y mis actuaciones, porque donde quiera tú te encuentras con ese ex alumno a lo que tú debes un respeto. Porque cuando tú prediques en el aula, Claro. tienes que estar en correspondencia con la actuación que tú tengas en la vida pública como en la vida privada. De manera que ha sido una experiencia de vida interesantísima, de la cual me enorgullezco, con sus altas y sus bajas, como todo en la, Como vida, todo en la vida. pero satisfactoria. Claro que sí. Bueno, y el respeto que ellos tienen, como usted dice, ya están con canas y maestro. Me O siguen sea, un diciendo respeto, profesor. claro que sí, es que el respeto impera, profesores así. Así es. ¿Qué lo motiva a usted a levantarse todos los días? Dar gracias porque cada día que nos levantamos es un reto, es un desafío más. Es la gracia de tener vida, pero al mismo tiempo también de enfrentar los desafíos y los retos que tiene por delante, en términos individuales, en términos familiares, en términos sociales. Y naturalmente como actor político también en términos políticos. De manera que cada día para mí es un desafío nuevo, es un nuevo comienzo y como tal lo enfrento. Así es. ¿Cómo influye para usted la educación en los aspectos sociales y psicosociales de nuestro país? Hablando un poquito de la delincuencia, la agresión y todo lo que estamos viviendo. Mira, yo pienso que toda la teoría cognitiva de Piaget, que hablaba sobre la evolución en el desarrollo del conocimiento en la infancia, que sirvió de base al modelo curricular dominicano, a partir de que nuestro currículum se definió a mediados de los 90 como constructivista y sociocultural, en el sentido de que el conocimiento se construye, los actores construyen el conocimiento y que lo hacen en un entorno con una realidad circundante que también lo va formando, porque Piaget planteaba el hecho de las experiencias previas. O sea, hay un nuevo conocimiento, hay una nueva experiencia, pero hay una experiencia previa que viene de la vivencia del niño, la niña en el hogar. Y naturalmente todo esto hoy está, digamos, fortalecido por los estudios de la neurociencia. O sea, siguen siendo válidos muchos de esos principios de la teoría cognitiva de Piaget y hoy pueden ser enriquecidos con los aportes que hacen las investigaciones en neurociencia, que permite ver el desarrollo del ser humano de la infancia hasta la adultez por etapas, los estímulos que lo lleva a aprender y a emprender cosas. Y naturalmente, desde ese punto de vista, para mí, la educación es la causa eficiente de lo que somos hoy como sociedad. Y las propias deficiencias que ha arrojado históricamente nuestro sistema educativo es lo que determina que seamos socialmente un agrupamiento de individualidades, y todavía, a pesar de los esfuerzos y los 200 años como república, nos manejemos como una sociedad que no ha definido un rumbo, un horizonte como proyecto de nación. Y digo esto porque hoy, ¿qué es lo que vemos? Vemos una sociedad en descomposición, un deterioro de los valores en todos los sentidos. Y aun cuando no tenemos episodios como lo que se dieron ayer lamentablemente en la Florida, cuando un joven adolescente arremete con un arma peligrosa y mata a 17 estudiantes. No tenemos esos episodios en República Dominicana porque no hay ni la cultura del rifle ni la posibilidad de acceder a este tipo de armas. Sin embargo, vemos fenómenos como el del joven con inclinaciones hacia la cultura de los metálicos, como dicen, que mata de manera fría y misericordia a 3 infantes y a su cónyuge. Y siguió su vida como que todo era normal. Entonces, eso nos debe llamar la atención de qué es lo que estamos haciendo en materia educativa en República Dominicana. Cuando uno ve jóvenes, adolescentes entre 15
y 21 años que delinquen, que asaltan por un celular, que son capaces de matar. Entonces uno tiene que reflexionar y pensar qué estamos haciendo en materia educativa, qué están haciendo las iglesias, que también son un sostén importante en la promoción de los valores, y qué están haciendo los hogares dominicanos, qué están haciendo las familias. Y naturalmente esto debe llevar a una reflexión profunda. La educación, sin lugar a duda, cumple 3 funciones básicas en el desarrollo, lo que ha sido la experiencia de desarrollo de la humanidad. En primer lugar, debe permitir a los alumnos, los niños, las niñas, los adolescentes, a lo largo de su escolaridad, poder, cuando la escolaridad de 13 años, en el caso dominicano, que tiene un grado preprimario y 12 años de educación primaria y básica y media, y la propia, los 4 o 5 años de grado en una universidad, no te permiten el desarrollo de habilidades y competencias en ese joven que sale de esos centros educativos, capaz de incorporarlo en su proyecto de vida. Entonces tú tienes que decir que la educación está fallando. Cuando una persona escoge una carrera como ingeniería, medicina, abogacía, una carrera liberal, sin que tenga las competencias para ella, o que finalmente, aun cuando ha cursado esa carrera, termina poniendo un negocio de chimichurri o termina taxiando en Santo Domingo o en Nueva York, entonces algo está fallando en nuestro sistema educativo. Y tiene que ver con ese elemento en que la escolaridad tiene que permitir el que tú descubras tus talentos, que tú puedas identificar en qué tú eres fuerte, en qué tú puedes desarrollar tu mejor potencial como ser humano, que todos los tenemos por aquello de las inteligencias múltiples de Gardner. Entonces, ese rol de que la escuela dominicana, la universidad, permita al alumno, pero sobre todo la escuela en los primeros años de la escolaridad, te permita descubrir tus talentos, es un tema que hay que trabajarlo a fondo. El segundo elemento que debe cumplir todo proceso educativo, que no deja de ser tan importante como el primero, es la posibilidad de que tú aprendas a convivir con tus semejantes. El hecho de que el niño y la niña desde esos primeros años hay que enseñarle, hay que inducirlo a que entienda que su compañerito, su compañerita es uno igual que tú. Claro. Que el niño no vea en términos de manipulación y de imposición a la hembra por ser hembra. Que entienda que esa hembra, por su condición biológica, no tiene nada de inferior a su condición de varón. Y ya eso lo va induciendo a un trato, cuando sea adolescente, cuando sea adulto, a un trato de respeto a su semejante. Entonces, ese aprender a convivir es importante en el proceso educativo. Y el tercer objetivo fundamental de todo proceso de la educación es el de adquirir las habilidades y competencias para incorporarla como proyecto de vida y poder ser útil, poder integrarse de manera positiva y creativa a su proyecto de vida, a la sociedad, a crear riquezas para beneficio propio de su familia y de los demás. Es decir, ahí están los 3 elementos: aprender a ser, aprender a convivir y aprender a hacer. Son 3 elementos fundamentales. Si la educación no cumple ese cometido, entonces algo está fallando. Y lo cierto es que no está cumpliendo ese cometido. Por eso entonces esta degradación, que también tiene que ver con hogares disfuncionales, porque la escuela no puede sola. Claro. Decía el presidente Mujica que la escuela te enseña matemática, te enseña ciencia, te enseña lógica, debe enseñarte a pensar, pero que aprender valores se comienza desde el hogar. Así es. Por eso tiene que ser una combinación armónica entre hogar y escuela. Claro que sí. Y hay padres que quieren dejarlo todo para la escuela, profesor. O sea, culpabiliza que los maestros, que el sistema, en fin, pero lo más importante está en el hogar. Así es. La educación en el hogar, porque es la base de todo. Así es. ¿Cómo usted ve el manejo de los medios con relación a todo esto que estamos viviendo?
de estos aspectos es, sociales. es el otro gran desafío. Es el otro gran desafío porque los medios, y más que los medios, la multimedia llegó para quedarse. Es un signo distintivo y fundamental de la era que estamos viviendo. La posibilidad de comunicar en tiempo real por una multiplicidad de herramientas, de medios, que van desde el internet, la web en sentido general, las radios, la televisión, menos hoy los periódicos impresos, que están en un proceso de extinción o redefinición, porque ahora hemos pasado a los medios digitales. Esto implica que tenemos que incorporarlo como una herramienta, como un aliado indispensable en todo nuestro accionar en la vida educativa, social, económica y política. O sea, tú tienes que contar con los medios hoy como una herramienta fundamental para poder comunicar o para poder bien comunicar y para poder relacionarte. De manera que la educación tiene también un gran desafío. Por eso he sido partidario de que vayamos haciendo los ajustes y vayamos haciendo la migración de los modos tradicionales de comunicar en la escuela al aprovechamiento de todas estas herramientas y medios. En lo que se ha denominado como los entornos virtuales de aprendizaje. O sea, hoy la web, la nube, tú tienes que incorporarla como un medio de consulta permanente, porque ya el texto impreso se ha quedado desfasado. Y hoy tenemos que manejarnos con lo que han llamado la verdad y la posverdad. Y la posverdad no es más que mentira. De manera que al tiempo de poder utilizar los medios, tú tienes que discriminar. Pues como dijo Galeano, hoy estamos atiborrados de informaciones, pero somos más ignorantes. Así es. ¿Por qué? Porque en todo caso, independientemente de los avances que se puedan lograr en términos tecnológicos, tiene que mediar entre la información y la acción, tiene que mediar la traducción de esa información, el procesamiento mental y razonado de esa información para que se pueda convertir en conocimiento útil a las personas. O sea, la sola información no es conocimiento, la información es eso, es data. Ahora, tiene que mediar un cerebro humano que procese esa información y pueda discriminar entre lo cierto y lo falso, entre lo positivo y lo negativo, lo que puede contribuir y lo que puede destruir. Y en eso no hay un valor más importante que el razonamiento humano. Claro que sí, así es. Y en realidad ver todo eso como lo ponen a través de las redes y demás, que a veces hasta el cuerpo de las personas es lamentable porque no hay un respeto. No, la exposición hoy vale más. Por eso yo decía en estos días que cuando te cuelguen una imagen, un video de una persona naufragando y no voy a decir el término, pero un perverso grabándolo en lugar de auxiliar a ese náufrago, te está hablando de la insensibilidad que está llegando a la sociedad. En que el selfie o el video vale más que el hecho en sí, que la propia vida. Entonces son de los antivalores que tenemos que combatir en este mundo de la sociedad del envase. Claro que sí. Don Melano, vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con más, hablando aquí sobre el tema de la educación en general, con este gran amigo Melanio Paredes. Estamos de vuelta en tu espacio, José. Los teléfonos de cabina para que las personas nos llamen. Ya yo pensaba que me habían despedido el programa. No, pero tú sabes que no, que tú eres una pieza indispensable. Mira, quiero aprovechar para decirte que hoy es el Día Internacional del Cáncer Infantil. Así que ya lo sabes. Bueno, los teléfonos de cabina 809-539-8850 y más para allá del peaje, llegando a Santiago casi. 1-809-200-6116. Gracias, José, gracias. Aquí estamos hablando con el profesor Melanio Paredes, miembro Comité Central del PLD, y estamos hablando precisamente de la educación, cómo influye en la salud física y mental. Y de verdad que ha sido todo un placer, profesor, poder contar con
con su asistencia y con todas las cosas que usted nos ha explicado y le ha explicado a todos nuestros radioescuchas. Muy interesante, porque en verdad vamos en pérdida de esos valores, de la integridad, de tantas cosas que debe adornar el ser humano, que es esencial y primordial. Así es. Para mí ha sido una experiencia interesante también porque he podido abordar temas que generalmente no lo hago en otros medios y me satisface. Realmente es un excelente vehículo para comunicar y para un poco educar también a nuestros amigos oyentes. Claro que sí. Profesor, ¿cómo usted valora la formación entre los colegios privados y las escuelas públicas? Siempre sostuve desde que se aprobó la ley 6697, que es la ley de educación, y que me correspondió participar del equipo que la formuló. En ese momento tenía el sombrero del sindicato, representaba a la ADP en esa discusión. Que la ley planteó desde sus primeros capítulos que la educación es un servicio público. Por consiguiente, no hay educación pública ni educación privada. Lo que plantea la ley en uno de sus primeros articulados es que los particulares pueden fundar instituciones educativas conforme su filosofía, su visión del mundo, su visión de la educación, siempre con apego a lo dictado por la ley. De manera que los colegios privados son un subsistema dentro del servicio de la educación que gestionan particulares y están amparados en normativas, en regulaciones que tiene que seguir el MINER, el Ministerio de Educación. Desde la fundación hemos hecho un seguimiento al rendimiento de los alumnos a través del ranking escolar que publicamos desde el año 2011. Ya hemos hecho 6 entregas. Y ese ranking escolar, que lo tomamos en base a los resultados de pruebas nacionales, nos dicen que no hay tantas diferencias entre la educación que se brinda en el sector público y la educación que brindan los particulares. Ciertamente hay un núcleo de colegios privados que están en una élite y aparecen en rendimiento por encima del grueso de las escuelas públicas. Pero hay escuelas públicas que tienen igual o mejor rendimiento que muchas escuelas o colegios privados. Entonces el tema está en que tenemos grandes desafíos en uno y otro porque la sociedad es la misma. Claro. Naturalmente que algunos colegios, por el costo que tiene, por lo que cobran, pueden tener sus escuelas mejores habitualladas, pueden tener laboratorios de computadora, pueden tener acceso a medios, a laboratorios que no tienen escuelas públicas, pero el tema no está ahí, el tema está en la calidad de los docentes. Y la calidad de los docentes de escuelas privadas no necesariamente son superiores a la calidad de los docentes del sector público, porque provienen de la misma formación que brindan nuestras universidades. La calidad del sistema está en la calidad de los docentes. Por eso siempre he abogado a que la tarea fundamental es que podamos promover una excelente formación de nuestros educadores para que a su vez esto puedan transmitir una educación de calidad en nuestras escuelas y colegios. Claro que sí, excelente. Consejos finales para nuestros radioescuchas en torno a lo que es la educación, los valores, la familia. Sí, lo primero es que y hoy tuiteé en el día de hoy, a propósito de que hay escuelas paralizadas por un conflicto que mantiene el sindicato con el ministro de Educación, que yo digo que es innecesario. O sea, todos estamos de acuerdo en que hay que premiar la meritocracia y que los concursos de oposición son la mejor vía para hacerlo. Ahora, esto no puede ser una imposición. En la administración de los concursos deben estar presentes las instituciones que tienen presencia y que están organizadas conforme la ley en el sector educativo. Y al mismo tiempo también que estos concursos puedan ser transparentes, no pueden ser sujetos ni hijos de la sospecha que pueden ser manipulados con el tema de las ternas, sino que el que participe en los concursos pueda perfectamente organizarse un listado en orden del puntaje obtenido y de ahí se designe el incumbente del distrito o de la regional. Pero bueno,
Esas son de las situaciones que tenemos que enfrentar. Pero es imposible que podamos avanzar y marchar en términos educativos si no es a través del diálogo y la concertación. Los problemas educativos son tan grandes en este país, son tan ancestrales y requieren tantos esfuerzos que no puede ser bajo la confrontación. Tiene que ser bajo la concertación, y por ello en abril del 2014 se firmó un pacto educativo en que participaron todos los actores, y ese pacto educativo plantea soluciones, plantea que los conflictos deben resolverse mediante una técnica. Ya la técnica de resolución de conflictos incluso es una disciplina que imparten las universidades. Que no puede ser con la confrontación en la calle, no puede ser con la paralización, tiene que ser con el diálogo. Y cuando los actores no quieran encontrar la solución en el diálogo, buscar entonces sectores de la sociedad que puedan servir de veedores, que puedan servir de mediadores para buscar solución. No es imposible que podamos marchar y mejorar las condiciones de la educación dominicana, obtener una educación de calidad, si no es con el concurso de los hogares, de las familias, de los propios maestros, del Estado, que tiene que proveer los recursos y las condiciones para que el acto efectivamente pueda desarrollarse con efectividad, y de los propios medios, los medios de comunicación, los comunicadores, porque hoy la sociedad está expuesta más tiempo al bombardeo de los medios por los diferentes canales que hay, canales de comunicación, desde la red o las redes sociales hasta la propia televisión y la radio. Todos tenemos que contribuir para que efectivamente la educación sea un compromiso de todos. En esa dirección debemos marchar, con el horizonte en que la educación debe cumplir esos 3 propósitos que yo dije al principio, y que para hacerlo es necesario que trabajemos desde la base de la sociedad, con hogares que son disfuncionales, y ahí el papel de las iglesias, el papel de las instituciones comunitarias, para contribuir a que las niñas y niños desde temprano tengan una educación en valores, educación sexual en edad temprana, claro. Que la niña sepa los peligros que tiene usar su cuerpo de manera irresponsable, y que en definitiva podamos rumbarnos por el camino de la convivencia armónica entre los seres humanos. Wow, excelente, de verdad que tantas verdades que usted ha dicho que nosotros necesitamos llevar a la juventud, darle, concientizarlos de tantas cosas que se van perdiendo, producto muchas veces de la ignorancia, de que no hay un papel activo de parte de los padres, muchas veces también lamentable de parte de los maestros. O sea, son muchas cosas que se engloban ahí, que usted perfectamente pues lo ha explicado, y de verdad que es increíble cómo tantos puntos nos llevan al quiebre, y nos están llevando al quiebre de esa juventud que van a ser ya nuestros políticos del mañana, y todas las personas que va a llevar el país. Así es. Bueno, Melania, de verdad que ha sido un gran placer pues poderlo recibir y sacarlo un poquito de su zona de confort. Estoy a tus órdenes, ha sido así, ¿eh? Sí, así lo he sentido, sí. Pero me es gratificante, y no pudimos interactuar con tus oyentes, pero en algún momento yo sé que podremos volver a hacerlo. Claro que sí, pues muchísimas gracias, un gran placer. Las puertas de este espacio Psicología y Salud están abiertas para usted en cualquier momento, y de verdad que fue un gran placer pues poder recibirlo, entrevistarlo y poder conocer un poquito más a Melanio, el ser humano. Gracias a ti. A ustedes invitarle a que continúen con nosotros Psicología y Salud Radio. Bueno, estamos de vuelta en tu espacio, y de verdad que más que agradecida con esta gran entrevista que tuvimos con el licenciado Melanio Paredes, quien es miembro del Comité Central del PLD, y de verdad que fue un gran aprendizaje poderlo entrevistar y poder conocer a Melanio, el ser humano. De verdad que le agradezco muchísimo que nos haya visitado y que nos haya dado pues todos esos consejos a todos nuestros radioescuchas de cómo lamentablemente
va el país con relación a lo que son la pérdida de los valores, lamentablemente de todo lo que estamos pues sufriendo. De verdad que fue muy acertado todo lo que dijo, y de verdad que muchísimas gracias. Yo espero que todos ustedes pues lo hayan disfrutado igual de como yo lo disfruté, y del aprendizaje, como siempre digo, pues todos los días se aprende, y cómo no aprender de un gran ser humano como es el licenciado Melanio Paredes. Bueno, y de verdad que ya hemos llegado al final de nuestro espacio. Ahí hay un punto que yo quiero pues decirle a todos ustedes, porque hablamos mucho de la familia, hablamos mucho de los valores y sobre todo de la educación. Y también hablamos pues de todo lo que estamos viviendo socialmente con relación a la prensa. Y a mí me gustaría hacerle un llamado a la prensa de que trate de mediar un poco con lo que publica. No hay necesidad de publicar todas esas cosas, porque es atropellante a la vista y también daña el espíritu de las personas. Solamente con el hecho pues de informarnos, de poner qué está pasando en nuestro país, pienso que es suficiente. También esas personas a veces que se dan la tarea de grabar mientras dos personas están peleando, mientras están pasando cosas que podemos evitar. ¿Por qué no nos unimos a evitar? Un llamado a todas esas personas: vamos a evitar cosas, no vamos a promover golpe entre mujeres, estar subiendo esos maltratos con los animalitos, en fin, todo eso nos daña el espíritu, nos angustia. Y luego entonces tenemos pues todos esos sueños feísimos, malos, nuestros niños en las redes sin ningún control, viendo todas estas cosas, dándole like a publicaciones que lo que hace es que nos avergüenzan, nos dañan y nos martirizan. Hay personas que vienen a consulta y dicen: no, porque sueño feo, porque me está pasando tal cosa. Es que se está contribuyendo lamentablemente con todo esto que vivimos, en exponerlo de esa forma, que es un irrespeto completamente tanto a la persona, a la dignidad de ese ser humano, como a todos nosotros. Entonces yo les solicito, les pido, nosotros que somos un programa donde promovemos lo que es la salud básicamente mental, donde nosotros tratamos de ayudar a las personas proporcionándoles herramientas, y que tratamos de sumarnos y unir esfuerzos para poder lograr que las personas estén mejor, y que pues, sobre todo los niños reciban lo mejor de lo mejor. Que los niños cuando entren a las redes vean algo limpio, vean algo que digan, que vean la diferencia. Entonces yo le pido y le solicito que tengamos un poquito más en cuenta de que son muchas personas que tienen acceso a lo que son las redes, que no tenemos que dañar a otra persona, que no debemos de irrespetar esa persona que quizás está pasando por un momento, esa familia que muchas veces pues ve su familiar que tirado en el piso, que pasando situaciones. No hay necesidad de eso. Eso lo que atrae es miradas y morbo, y eso no es saludable para nadie. Así que por favor vamos a limitar un poco en estar quizás dando like, viendo, para no seguir promoviendo todo esto tan feo. Y bueno, para finalizar le quiero dejar esta frase muy interesante que dice: el adquirir conocimiento es la mejor inversión que se puede hacer. Así que edúquese, aliméntese. Vamos a tratar de sumar y aunar esos esfuerzos en pro de que las personas empiecen a adquirir conocimientos sanos, y que podamos avanzar como país, que vamos a manejar esa inteligencia interpersonal, vamos a sentir empatía por el otro, y sobre todo vamos a dar amor y a ser agradecidos. Hasta una próxima entrega.